En nuestro anterior video estuvimos estudiando o iniciamos el estudio de Dios pensando en Él como un Dios plural, un Dios trino, un Dios conformado por tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En esta oportunidad quiero que estemos estudiando los acontecimientos del primer día de la creación. Vamos a leer allí en el Génesis y dice que dijo Dios, dice el versículo 3, Génesis 1:3, dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Observamos entonces acá, y hay muchos detalles para considerar. El primero de ellos es que sencillamente Dios dijo y fue, es decir, Dios puede crear solamente con el aliento de su voz, con su palabra, con solo hablar Él puede crear. Dijo Dios, sea la luz, dice, y fue la luz. Hablando de la manera como Dios crea, ¿no? Vamos a observar y es importante que al seguir la narración podamos observar la manera como Dios crea, ya que si bien es cierto en algún momento de la creación Él crea de esta manera, solamente hablando, también ahí podemos observar en el relato bíblico que Él también crea mediante procesos. Pero vamos a mirar ese primer día y dice que Dios creó la luz y Dios vio que la luz era buena. Observemos que crea el elemento, crea la luz, pero no está hablando de la creación de las fuentes de luz. Cuando hablamos de las fuentes de luz, por ejemplo, en nuestro tiempo o en nuestro escenario, podemos observar que la luz que nos rodea muchas veces es la luz emanada por el sol. En otras oportunidades también podemos ver que la luz que nos rodea puede ser la luz producida por un invento hecho por el hombre, como es un bombillo que se alimenta por energía eléctrica, y observamos que emite una luz que nos permite ver los objetos. Pero acá lo que dice que Dios creó en el principio fue el elemento, creó la luz, y Dios vio que la luz era buena. Y hay algo que aparece allí también en la narración, y son las tinieblas. No dice que Dios haya creado las tinieblas. Algunas personas han tratado de definir tinieblas, y cuando lo han hecho definen las tinieblas como la ausencia de luz. Y entonces acá lo que hace Dios es separar. Dios separa la luz de las tinieblas y dice que la luz era buena. Y luego también dice que llamó a la luz, la llamó día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Fue la tarde y la mañana un día. Ese orden gramatical en el que aparecen las cosas aquí es bien interesante, porque en nuestro concepto occidental, para nosotros el día comienza a la medianoche, es decir, el calendario empieza después de las 12 de la noche, de la 1 de la madrugada ya empieza a contar, el día empieza a contar, y en nuestro calendario judicial, calendario legal y el que utilizamos, digamos, para diferentes escenarios, es un horario en el que el día empieza después de las 12 de la noche. 12 de la noche termina el día y empieza el siguiente día. Entonces, después de las 12 de la noche empieza. Entonces, es curioso que en el contexto de la Biblia, lo que yo acabo de mencionar quiere decir que la mañana está primero que la tarde. Entonces empieza y aclara, ¿sí? En la mañana viene aclara primero, y después viene la noche. Entonces la noche es con la que termina el día, y con el amanecer del siguiente día entonces está empezando el día siguiente. Ahora, aquí lo que nos dice el texto bíblico es que fue la tarde y vino la mañana. Mire, qué interesante es ver que dentro del contexto bíblico el día empieza en la tarde y termina en la mañana. De hecho, cuando analizamos las escrituras es necesario que tengamos en cuenta esta distribución del horario, del tiempo, porque nos va a permitir entender muchas de las narraciones que encontramos. Pero observemos entonces que primero fue la tarde y después vino la mañana, y esto es contrario, digamos, de alguna manera a nuestro concepto occidental, en el que primero está la mañana y después viene la tarde. Entonces el día hebreo, el día, digamos, incluso para el pueblo judío,
para ellos el día empieza a las 6 de la tarde. 6 de la tarde empieza el día. Y para nosotros a las 6 de la tarde está terminando el día anterior. Para ellos está empezando el siguiente día. Entonces son conceptos que tenemos que trabajar y que tenemos que estudiar cuando nos acercamos al estudio de las Escrituras, ya que de no hacerlo podemos llegar a conclusiones equivocadas. Entonces, si hablamos de qué hizo Dios el primer día, entonces ¿qué creó Dios el primer día? Creó la luz. Fue lo que Él hizo y separar la luz de las tinieblas. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Entonces cuando preguntemos, entonces es importante en su resumen de la creación, si alguien le pregunta qué hizo Dios el primer día, entonces dice que Dios creó la luz. Fue el momento en el que Dios creó la luz. Bien, mis amados, entonces espero verlos en nuestro siguiente video, que usted siga considerando este tema de la creación y siga pensando. Mire, es muy importante que usted siga haciendo preguntas, y de hecho si tiene algún tipo de preguntas con respecto a lo que venimos diciendo, usted puede escribirnos ahí en nuestro canal. Usted va a encontrar la oportunidad o la posibilidad también de comunicarse con nosotros y hacer sus preguntas. También quiero compartir con ustedes nuestro propósito de tener estudios permanentes virtuales a través de los cuales usted también pueda ser edificado. Entonces siga nuestro canal y eventualmente usted va a tener allí la publicación, la publicidad de los momentos cuando empezamos esos estudios virtuales, para que usted también pueda participar y podamos tener una interrelación y podamos esclarecer tal vez muchas dudas que surgen al ver un video como este. Sigamos conociendo a Dios mientras caminamos con Él. Dios les bendiga.